Prepárate para una historia que te helará la sangre, una que desentierra la faceta más oscura del poder en el corazón del Imperio Romano. Imagina un mundo donde los lazos de sangre se rompen y la traición se convierte en el pan de cada día de la élite. Hoy te voy a contar la historia de un emperador cuyo nombre se grabó en la historia no por sus victorias, sino por un acto de crueldad tan impactante que redefinió el significado de despiadado. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque esta no es solo una historia de Roma. Es un relato universal sobre la ambición destructiva, la paranoia que consume a los que ostentan el poder y cómo un solo acto de violencia puede desatar una ola de terror. Vas a ser testigo de un drama familiar que se convierte en tragedia imperial, con intrigas y un final que te dejará sin aliento. Olvida lo que crees saber sobre los emperadores romanos. Este hombre fue diferente. Fue, para muchos, el más cruel. Nuestro protagonista nace en un mundo de privilegios, con un destino que parecía sellado por la grandeza. Su nombre de nacimiento era Lucio Septimio Vasiano, pero la historia lo conocería como Caracalla. Era el año 188 después de Cristo cuando vino al mundo. Su padre, Septimio Severo, un general ambicioso, se alzaría con el trono imperial de Roma. Caracalla creció junto a su hermano menor, Geta. Desde temprana edad, la rivalidad entre ambos hermanos fue evidente. No eran meros celos infantiles, era una pugna por el control futuro del imperio. Eran dos soles intentando ocupar el mismo cielo, y el cielo de Roma no era lo suficientemente grande para ambos. Septimio Severo, consciente de esta hostilidad, intentó gestionarla. Los asoció a su propio poder, elevando a Caracalla y luego a Geta a coemperadores. La idea era un imperio gobernado por dos hermanos, pero en la práctica era una receta para el desastre. La tensión era palpable. En el año 208 después de Cristo, su padre los llevó a Britania, pensando que la guerra los uniría, pero se equivocaba. Fue en Eboracum, la actual York, donde el destino sellaría su siguiente capítulo. En el año 211 después de Cristo, Septimio Severo murió. Sus últimas palabras a sus hijos, según Dion Casio, fueron: «Manteneos en armonía, enriqueced a los soldados y despreocupaos de todo lo demás». Una advertencia profética. Con la muerte de su padre, Caracalla y Geta se convirtieron en coemperadores, desatando una verdadera guerra fría en el corazón de Roma. La cohabitación en el palacio imperial era insostenible. La paranoia creció a niveles insoportables. Ambos temían por su vida. El punto de no retorno se acercaba. Caracalla, el hermano mayor, era el más impulsivo y ambicioso. No soportaba la idea de compartir el poder. Para él, Geta era un estorbo. Decidió que la única forma de consolidar su dominio era eliminar a su hermano. Planeó un intento de asesinato que fracasó, avivando su ira. La atmósfera en Roma se volvió densa con la premonición de la tragedia. Y entonces llegó el día. Un día que quedaría marcado para siempre. Julia Domna, desesperada por reconciliar a sus hijos, organizó una reunión en sus aposentos privados. Una trampa. El 26 de febrero del año 212 después de Cristo, Geta, confiado en que la presencia de su madre garantizaría su seguridad, acudió a la cita sin su guardia personal. Cuando Geta entró en la habitación de su madre, lo que esperaba era una conversación, pero lo que encontró fue la muerte. Caracalla había preparado meticulosamente la escena. Soldados de la Guardia Pretoriana, leales a Caracalla, irrumpieron. Geta, al ver a sus asesinos, corrió hacia su madre, buscando refugio en sus brazos. Gritó, según las crónicas: «¡Madre, me matan!». Los soldados, sin piedad,
Le apuñalaron repetidamente mientras su madre lo abrazaba, su sangre empapando las vestiduras de Julia Domna. Geta exhaló su último aliento en los brazos de la mujer que le había dado la vida. Un acto de fratricidio presenciado por la propia emperatriz. Un trauma del que Julia Domna jamás se recuperaría del todo. La pregunta que debes hacerte es: ¿cómo justificas un acto tan atroz? Caracalla no perdió ni un segundo. Inmediatamente después del asesinato corrió al campamento de la Guardia Pretoriana. Les mintió, afirmando que Geta había intentado asesinarle y que el asesinato había sido un acto de autodefensa. Prometió a los soldados una generosa donación si le apoyaban. Los pretorianos, leales al oro, aceptaron. Con su apoyo, Caracalla regresó al Senado, donde repitió su mentira. Pero el asesinato de Geta fue solo el comienzo del reinado de terror de Caracalla. Este acto de fratricidio desató una purga brutal. Caracalla ordenó la damnatio memoriae de su hermano, borrando su nombre de la historia. Pero el horror fue mucho más allá. Se estima que, en los días y semanas posteriores, Caracalla ordenó la ejecución de hasta 20.000 personas. Cualquiera que pudiera representar la más mínima amenaza fue eliminada. El pánico se apoderó de Roma. La personalidad de Caracalla se volvió cada vez más errática. Se obsesionó con Alejandro Magno. Aumentó el salario de los soldados y, para financiar esto y sus grandiosas construcciones, como las famosas termas de Caracalla, impuso impuestos exorbitantes. Además, en el año 212 después de Cristo, promulgó la Constitutio Antoniniana, concediendo la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, principalmente para aumentar la base imponible. La brutalidad de Caracalla no se limitaba a sus enemigos políticos. El terror era su principal herramienta de gobierno. Pero incluso el reinado del emperador más despiadado tiene un final. La paranoia de Caracalla y su crueldad generaron un resentimiento profundo. Nadie se sentía seguro. En el año 217 después de Cristo, mientras Caracalla se encontraba en una campaña militar en Mesopotamia, su prefecto del pretorio, Macrino, conspiró para asesinarlo. El 8 de abril del año 217 después de Cristo, Caracalla fue apuñalado fatalmente por un soldado bajo las órdenes de Macrino. El reinado de terror había terminado. Caracalla murió a la edad de 29 años, asesinado de la misma manera violenta en que él había dispuesto la muerte de su propio hermano. La noticia de su muerte fue recibida con alivio y temor en Roma. La historia de Caracalla es una advertencia. Nos enseña cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. Su vida fue un ciclo de violencia, nació en la discordia, gobernó con terror y murió por la espada. El asesinato de su hermano Geta fue el punto de inflexión que lo convirtió en un tirano sin remordimientos y que sumió a Roma en un periodo de inestabilidad. La brutalidad de Caracalla es un testimonio escalofriante de hasta dónde puede llegar el poder absoluto en manos de un hombre sin moral. Lo que Caracalla no pudo borrar con su damnatio memoriae es la verdad histórica. A pesar de sus intentos por borrar el recuerdo de Geta, los historiadores han preservado la memoria de su cruel acto. Las termas de Caracalla, majestuosas ruinas que aún hoy se alzan en Roma, son un testimonio de su grandiosidad, pero también de la opresión que marcó su reinado. Y así, la historia de Caracalla, el emperador que asesinó a su hermano, sigue resonando a través de los siglos como un sombrío recordatorio de que el poder, sin límites, puede ser el más cruel de los maestros.